Saludos internautas. Estás a punto de conocer uno de los avances más grandes en la relatividad de Einstein. Hasta ahora, solo sabíamos que nada podía ir más rápido que la luz y que el espacio se curvaba en presencia de masa y energía. Pero han descubierto un efecto totalmente nuevo. Esto es tan importante que ha sido publicado y revisado por pares y es una mejora significativa en la teoría de la relatividad. Su autor es Alessio Saccone, un físico y químico mundialmente reconocido por estar entre los 37 investigadores más influyentes del mundo. Se trata de un nuevo efecto relativista que ha sido desarrollado teóricamente durante décadas. Este efecto cambia cierto estado de la materia del espacio a nivel subatómico, y lo más increíble es que afecta prácticamente a todas las estrellas, galaxias y hasta cualquier nave que intente viajar a la velocidad de la luz. Pero ¿cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Y si te dijera que esto es tan revolucionario que traerá nuevos avances y tecnologías para construir motores y naves relativistas? Va a ser de locos. Pues quédate y te lo cuento. Y esta vez te estallará el cerebro como nunca antes a la velocidad de la luz. La relatividad es una teoría científicamente comprobada en multitud de experimentos y no hay discusión sobre su validez. Pero todos sabemos que no está completa y aunque tiene más de 100 años, aún quedan muchas cosas por descubrir. Para entender el nuevo efecto relativista, debes conocer algunos conceptos básicos. La relatividad nos dice que el espacio que habitamos todos los seres vivos, planetas y todo lo que existe, está inmerso en una entidad matemática llamada espacio-tiempo. Puedes verlo similar a un tejido moldeable, pero realmente es la zona de nuestro universo donde se desarrollan todas las leyes físicas. Einstein demostró que ese tejido se puede moldear en presencia de gravedad y la velocidad, igual que un colchón de una cama. Al moldear ese tejido, no solo afecta al espacio, sino también al tiempo. El espacio y el tiempo se curvan debido a la gravedad o la velocidad. Y esto significa que el tiempo transcurre más lentamente, ya que de alguna manera la dimensión tiempo tarda más en recorrer el mismo espacio. Esto tiene implicaciones cuando una nave se acerca a la velocidad de la luz. Einstein dijo que la velocidad de la luz debe ser constante para todos los observadores, sin importar a qué velocidad se desplacen. Ahora, ¿cómo se explicaría esto con una linterna que viaja al 50% de la luz? Si el rayo de luz no puede superar los 300.000 km por segundo, significa que lo que cambia es el tiempo, que transcurre más lentamente para el observador en movimiento. Este es el efecto de dilatación temporal más famoso que se conoce y con el que podríamos recorrer el universo entero en un instante, aunque veríamos que el resto del universo el tiempo va mucho más rápido. Pero no solo es el tiempo el que se comprime, un objeto también experimenta un cambio de longitud a velocidades relativistas. Este efecto se llama contracción de Lorentz. Un objeto que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz en relación a un observador en reposo experimentará una reducción de su longitud en la dirección del movimiento. Para que estos efectos sean apreciables, debes viajar al menos a un 10% de la velocidad de la luz. Hay muchos efectos en la relatividad y también a nivel microscópico. Uno de ellos es el oro. Las propiedades del oro, incluido el color, están relacionados con la relatividad. En la capa externa del átomo del oro, los electrones se mueven al 60% de la velocidad de la luz. La contracción de varios de sus electrones en sus orbitales provoca que se absorba más luz azul, en vez de la luz ultravioleta que sería la que absorbería si no fuera por la relatividad. De esa manera el oro aparece con un color dorado. Sin la relatividad, sería blanco. Así que como ves, hay cantidad de efectos a esas enormes velocidades, pero no nos habíamos percatado de algo muy importante. Como en el ejemplo del oro y otros elementos, solo se conocían los efectos de la relatividad en átomos individuales, pero no con la interacción de otros átomos y partículas, hasta ahora. Alessio Saccone descubrió un nuevo efecto relativista relacionado con la viscosidad de los fluidos a velocidades cercanas a la luz, gracias a matemáticas sofisticadas con principios de la relatividad, y se basa en la ecuación relativista de Langevin, que describe el movimiento de partículas y sus interacciones. Este nuevo enfoque en la relatividad ha sido evaluado y validado por la comunidad científica y representa un salto de gigante para entender cómo se comportan las partículas en el vacío a velocidades próximas a la luz. Y esto es algo tremendo, porque este efecto afecta a fluidos y plasmas que cambian en condiciones extremas.
El plasma es la forma más abundante de la materia en el universo, representa al menos el 99%. El plasma es un gas ionizado, donde los electrones se han separado de los núcleos atómicos, creando un caldo de partículas cargadas que interactúan mediante fuerzas electromagnéticas. Las estrellas son plasma. El espacio entre las estrellas y galaxias también está lleno de plasma en forma de gases ionizados muy dispersos. El nuevo efecto ocurre cuando un fluido se mueve a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Para entenderlo de manera sencilla, pensemos en un fluido, como el aire o el agua. Normalmente cuando un fluido fluye, las partículas dentro de él se mueven y chocan unas con otras. Esa resistencia que experimentan las partículas para moverse, la llamamos viscosidad. Cuanto más viscoso es un fluido, más difícil es que fluya. A velocidades normales, la viscosidad de un fluido depende de cosas como su temperatura y el tamaño de las partículas que lo componen. Pero a velocidades cercanas a la luz, las cosas cambian. En este caso, las partículas que componen el fluido ya no se comportan de la misma manera, debido a los efectos de la relatividad especial. La relatividad dice que a medida que los objetos se mueven más rápido, su comportamiento cambia. En particular, el momento de las partículas, que básicamente es la cantidad de movimiento que tienen, se ajusta cuando viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Esta corrección se debe a un factor llamado factor de Lorentz. Cuando un fluido se mueve rápidamente, las partículas ya no siguen el flujo de manera tan sencilla. Empiezan a desviarse del flujo debido a las interacciones que tienen entre sí. Esta desviación, conocida como movimiento no afín, aumenta la resistencia al movimiento del fluido, lo que aumenta la viscosidad. Ahí está la clave, y que hasta ahora no habíamos considerado. Los fluidos se vuelven viscosos a velocidades cercanas a la luz, porque sus partículas se desvían de su camino y su interacción es más compleja. En realidad esto es bastante intuitivo. Desde la perspectiva del líquido, fluiría una viscosidad clásica. Pero desde la perspectiva de un observador externo que viera el líquido más cerca de la velocidad de la luz, fluiría más lento. Imaginaos lo que esto significa. El Sol es el mejor ejemplo. Es una esfera caliente de plasma con partículas a velocidades relativistas. Quiere decir que ahora, gracias a este nuevo efecto relativista, podremos predecir mucho mejor las tormentas solares, sus erupciones y transporte de energía, hasta el viento solar. Eso no es todo. Estamos hablando de comprender mejor los discos de acreción y los agujeros negros o supernovas, ya que nos está diciendo cómo fluye y se distribuye el plasma por el espacio. Y también los plasmas alrededor del planeta Tierra estarían involucrados, como los famosos cinturones de Van Allen, estrellas de neutrones, galaxias y un largo etcétera. Y algo muy importante es que podemos saber con precisión qué le pasa a una nave espacial a velocidades próximas a la luz y cómo interactúa con las partículas de plasma. Esto influiría de maneras inesperadas en cómo se transfiere energía y momentum entre la nave y el entorno. Nos va a ayudar a crear nuevos materiales resistentes que soporten mejor el medio interestelar. Algunos seguro que pensaban, ¿y qué pasa ahora con el motor Warp y este nuevo efecto relativista? Los que no lo sepan, el principio Warp de Alcubierre es un motor teórico que curva el espacio-tiempo y que permite curvar el espacio para llegar al destino antes que la luz en el espacio normal. Pues el nuevo efecto viscoso relativista también va a ser relevante en el diseño de tecnologías como el motor Warp, ya que el fluido o plasma utilizado para generar la energía estaría sujeto a estos efectos. El mejor ejemplo sería cuando se forma una burbuja Warp. Sabríamos cómo se comporta el plasma en el medio interestelar. Las aplicaciones a este gran descubrimiento son inmensas, reactores de fusión y además teóricamente, se podría diseñar un motor con fluido o plasma con velocidades próximas a la luz, y su eficiencia involucraría el efecto de viscosidad relativista. El gran colisionador de hadrones también saldría beneficiado. Ahora vamos a poder interpretar mucho mejor los experimentos con plasmas de quarks y gluones. Y aquí hay algo alucinante. Si una nave espacial se mueve a velocidades próximas a la luz, desde la perspectiva de la nave con un motor de plasma, el líquido fluiría a una viscosidad clásica, pero desde la perspectiva de un observador externo que viera ese líquido, fluiría más lento, lo que quiere decir más viscoso. En resumen, el efecto de viscosidad relativista tiene un impacto más relevante para un observador externo que no está en movimiento relativista. En una nave no afectaría a los motores de plasma en su interior, pero sí al fluido a su alrededor. Es lo mismo que pasa con el tiempo.
Una nave viajando a velocidad cercana a la de la luz. Los pasajeros nunca notarán que su tiempo es más lento en el interior de la nave, pero para el resto del universo todo transcurre a cámara rápida. Y esto pasa por un principio fundamental de la física. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores, sin importar su velocidad o dirección. Y ahora os voy a dar una mala noticia. Si el medio interestelar se vuelve más viscoso a altas velocidades, la nave experimentaría una especie de arrastre relativista, similar a cómo un objeto experimenta resistencia a un fluido viscoso, pero a una escala mucho mayor debido a los efectos relativistas. Quiere decir que no solo aumenta la masa de la nave cuando te acercas a la luz, sino que el medio también se vuelve más viscoso. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que genera un calor excesivo y tensiones adicionales en la nave, por lo que viajar a altas velocidades por el espacio es aún más difícil con este nuevo efecto. Eso sí, nos ayuda a entenderlo mejor y así diseñar naves para que se adapten al entorno, pero por otra parte, si un día queremos ir a más de un 10% de la velocidad de la luz, nos obliga a considerar atajos aún teóricos como el motor warp o los agujeros de gusano. La viscosidad relativista es un concepto asombroso y resalta nuestro actual desconocimiento del cosmos. Realmente, solo es un susurro en el tejido mismo del espacio-tiempo que revela algo tan increíble que ni siquiera Albert Einstein podía imaginar. Las leyes de la física son inmutables, pero su manifestación puede variar dependiendo del observador. De hecho, el universo parece moldearse de tal manera que cualquier observador, desde cualquier rincón del cosmos, percibe el mismo conjunto coherente y constante de reglas, no importa su velocidad o masa. Es como si el propio espacio-tiempo fuese una inteligencia que se ajusta y se adapta sin cesar a las condiciones de la observación. Es sorprendente que un siglo después, aún estemos descubriendo nuevos efectos de la relatividad y ampliando su alcance donde Albert Einstein no pudo continuar. El genial físico nos abrió una puerta a lo desconocido con nuevas formas de entender el universo. Me pregunto qué más efectos relativistas pueden existir que desconocemos y que revelarían una teoría unificada. Quizá ahí está la clave, en completar la relatividad y acabar lo que Einstein empezó. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y también en tu teléfono. Un abrazo cósmico a todos.